Buenos días, ya estamos aquí de nueva cuenta con toda la energía del mundo, vibrando alto, junto con mi compañera de co-conducción, Nancy Correa. Muchas gracias, Ramón, siempre es muy agradable este recibimiento que nos tiene preparados los jueves, aquí mi compañero amigo, Ramón. Y hoy estamos además con una gran invitada también. Sí, fíjate que Polet, hola Polet, hola Mendoza, hola. Ya había estado aquí en estos micrófonos. Ella es estudiante del posgrado de esta máxima casa de estudios de la Facultad de Derecho. ¿Maestría o doctorado? Maestría. Esto, bueno, sí, el semestre pasado fui su alumna. Ah, ok. Estoy juntando a mis alumnas. 10 de 10, ¿eh? Si pueden meter esa clase, se las recomiendo. Sí, yo también. Son increíble, las desahuciadas del profesor Narváez. Sí, es cierto. Son víctimas, hoy van a ser aquí. Van a contar sus anécdotas, ¿no? Buenísima clase, buenísima. Gracias, recomendada. Sí, sí, es cierto. Sí. Puedes venir al radio las veces que quieras. Gracias. Y pues hoy vamos a tratar un tema curioso. Fíjate que hace algunos años hicimos un space en la Escuela Judicial Electoral con este tema, con los estudiantes de ahí de la escuela, y resultó interesante porque que platicábamos la otra vez que traemos como esta cuestión los abogados, las abogadas, ¿no? De la, pues vamos a decirlo así, de la presencia, de la vestimenta, de todo esto, ¿no? Entonces hay muchos lugares donde se habla de las formalidades o de la forma o de los requisitos, pero también de la apariencia, ¿no? Y bajo esta frase, ¿no? De para ser abogado hay que parecer abogado, que a muchos nos las recitaron en la Facultad de Derecho, pues queríamos proponerles este programa que es Abogados con tenis. Abogados con tenis, qué controversial. Sí. Ay, tú sí los tenis. No. También, traigo tenis. Pero bueno, sí, está bien. Sí, porque no, así está bien. Pero créanos que trae tenis. Sí, traigo tenis, justamente. A lo mejor con una cámara ahorita, Rafa, que nos sí, mejor nos acercamos. Y justamente el título que es como para romper esa idea que tenemos del abogado. Exacto, o sea, la idea del abogado con tenis es justo para abordar en realidad un tema de fondo, sí, que es la formación de los abogados, muchos de ellos, sobre todo en sede tribunalicia, que traen este rollo de que hay que vestir de un modo, que hay que ir más con un cierto tipo de marcas, y que eso se vuelve a veces preponderante por sobre otras cosas que pudieran ser más importantes, ¿no? Incluso toda esta inercia que traemos de introyectar la famosa reforma de 2011 que tiene que ver con considerar a las personas, a veces está costando trabajo por este tema tan psicológico, tan psicoanalítico que el abogado trae, de que tiene que tener un tipo de presencia, de formato, de modo de ser, ¿no? Sí, claro. ¿Qué opinas? Sí. A ver, pues cuéntanos. La verdad, ¿Cómo tú, o sea, este tema ya lo habían abordado ustedes en clase, en el space, clase, ¿no? en el space, en la Escuela Judicial Electoral, okay. Y el semestre pasado con ellos en clase. Sí, justamente, y fue controversial, Nancy. Ramón se acordará que algunas de nuestras personas compañeras decían sí deben de usar, y otras rotundo no, de que no, es que nosotros abogados y entonces el traje y los zapatos, y es que pues así tenemos que parecer, y la verdad es que yo pienso que no, o sea, porque a diferencia de otras demás profesiones, o sea, piensas, no sé, en un ingeniero que usa sus botas, su casco, en un doctor, odontólogo, su bata, que tienen una funcionalidad en torno a su profesión que los protege a ellos mismos y protege, no sé, al paciente de ver si traes algún fluido en la bata, un policía, un bombero, pues el traje no tiene ninguna función, ni los zapatos, o sea, es mera como presencia, y entonces no se me hace como necesario para la profesión, y hay que ponderar ciertas otras cosas, la ética que tienes, el profesionalismo, los conocimientos, y aparte es un tanto, me parece que clasista decir que un abogado tiene que utilizar traje, porque ¿cuánto cuesta un traje? Así muy barato. Unos
No, a ver. No, o sea, sí, Es que sí. el tema de mujeres ahí. Sí, el No, tema no, de mujeres es Mira, otra sí hay cosa, trajes ¿no? baratos, o sea, a lo mejor sí lo consigues en 500 pesos, ¿no? O Pero sea, son 500 pesos, no todos tienen no como todos el tienen acceso a... y no es un traje que, o sea, realmente pueda durarte o puedas usar Justo. muchas veces, ¿no? Entonces, pues sí, un buen traje, pues mejor ronda en los 2,000 Tú sí pesos. tienes trajes, ¿no? Tengo los viejos. Bueno, eso sí, mira, normalmente, o sea, yo tengo trajes de hace 20 años, 25 años, ¿no? Yo creo que, o sea, no he comprado un traje hace mucho, ¿no? Porque además también, pues, hay quien utiliza, ahora se utilizan más, quizá, bueno, no, en los abogados sí trajes, el blazer te iba a decir, pero en realidad es el traje, o sea, el traje sí tiene toda una connotación semiótica, ¿no? O sea, que sea de una sola pieza, que sea la misma tela, ¿no? Que tenga un tipo de corte, ¿no? Todo y de hecho fue curioso porque estaba yo hablando con Leslie, que antes estaba aquí en la conducción, ¿no? Sí. Y en ese momento en que estaba yo whatsappeando con ella, me fijé que estaba en un programa aquí y estaban sus compañeros de mesa, pues así hiper trajeados, ¿no? Entonces le dije que preguntara aquí en cabina si era obligatorio venir de traje aquí, pero yo lo decía un poco de manera irónica y sí fue a preguntar y le dijeron, no, obviamente no hay un código de vestimenta, pero, o sea, si tú ves los programas de Yus Canal Multimedia, el 80, el 90% vienen de riguroso traje, ¿no? Que ya luego las mujeres nos contarán, pero bueno, más allá, digamos, de esto que nos cuenta Paulette, ¿no? O sea, que es un argumento también importante, yo no lo desdeñaría, ¿no? O sea, el cliente espera ver a un representante, ¿no? Del sistema jurídico vestido de alguna manera y eso se supondría que le daría seguridad, le daría tranquilidad de que esa persona es un profesional que va a llevar su caso. Ese es el argumento más fuerte, ¿no? O sea, que de alguna forma eso le da seriedad a la profesión, le da presencia, ¿no? Y que incluso, bueno, pues en algunos lugares los jueces incluso han amonestado, no sé si hasta multado a quien no se viste adecuadamente en una audiencia, ¿no? Entonces, porque esto supondría que le vamos a dar la seriedad requerida. Aquí el tema polémico van a ser las togas, obviamente, porque claro, o sea, ahora digamos, esa seriedad está comprometida de alguna manera, ¿no? Y de alguna forma también, o sea, volvemos a lo mismo, sea de un lado o de otro, o sea, nos perdemos el tiempo, por decirlo así, o sea, nos debatimos en un tema que no tendría que ser trascendente, sino lo trascendente tendría que ser cómo tratas a las personas, ¿no? Lo que decía Paulette, la ética. Y esto nos lleva después a ¿qué otras formalidades no hay en el proceso, en el procedimiento, que realmente es eso? O sea, son resabios, vamos a decir, o que son necesarias para que tenga esa seguridad de que se van a cumplir las cosas, ¿no? Y así podemos estar jugando con esos términos. Sí. Oye, y digo, para tener un contexto, tú, por ejemplo, en el área del derecho, ¿en qué te has desempeñado? Pues ahorita yo estoy en un descentralizado del Ejecutivo y yo atiendo audiencias. En la administración pública. En la administración pública, justamente, y yo litigo laboral burocrático, entonces pues sí ando a veces de que corriendo al tribunal, luego a la oficina, luego vete a presentar y así, y entonces para mí, que es un trabajo de campo, pues sí es súper complicado llevar tacones, que igual el tema de los tacones es un tema sumamente interesante, incluso en la filosofía feminista hay algunas feministas que dicen y afirman que pues es opresión y es sexualización de la figura femenina el utilizar tacones, y hay otras que no, hay otras que lo disfrutan, que se ponen tacones, que incluso sienten un cierto empoderamiento, feminidad al utilizar este tipo de tacones, y yo creo que más allá de que si se deba o no se deba, es que se pueda, ¿no? O sea, que se pueda usar o no se pueda usar, y que si decides hacerlo o no decides hacerlo, pues no seas juzgado o juzgada o criticada, y que no sea como una imposición que tienes que hacer, porque pues igual, o sea, son normas sociales, ¿no? Y tu derecho a la elección y tu derecho a la libertad de expresión está por encima de cualquier norma social y de tu identidad. ¿O tú qué opinas, Nancy? Sí, bueno, es que ahorita recordé precisamente también
al magistrado de Ociel, ¿no? Que rompía, Claro. que rompía con todo eso y era el tacón, la falda, ¿no? Pero pues al mismo tiempo veías todavía esos rasgos masculinos, ¿no? Sin embargo, pues fue muy criticado precisamente por eso. Criticade. Criticado. Bueno, ya que estás ahí, pues dije, pues hay que traerle, ¿no? Fue muy criticada por eso, por cómo se vestía. Sí. Sí. Porque justo como ejercía funciones jurisdiccionales, pues esperábamos otro tipo de vestimenta, otro tipo de actuar en sus redes sociales, esperábamos eso, es decir, con parámetros pues de roles, ¿no? De un rol, además, les digo, de la función jurisdiccional que se espera, sobriedad, poco protagonismo, entonces pues creo que él vino justo a replantearlo, sí, pues fue para mí muy interesante eso y sobre todo el impacto que tuvo no solo en nuestro ámbito jurisdiccional, sino en la sociedad en general. Claro. Cuando, bueno, pasa esto de su asesinato, pues a cuántas personas convocó, no eran solo abogados, abogades, ¿no? Era sí, la comunidad, claro, la sociedad en general. Sí. Era gente de filosofía del derecho, por ejemplo. Llegué a ir bueno, estuve ahí por un examen profesional de mi hermano y recuerdo que tenían ahí casi que un monumento al magistrado. Y tú pensas, bueno, pero ¿en qué momento se enteraron, no, de él? Y fue gracias a eso, a lo disruptivo que fue. Entonces las formas a veces generan también estos cambios y esta conciencia también de lo que esperamos y por qué lo esperamos, pero insisto, o sea, rompió de que no solo en nuestro ámbito abogadil se discutió el tema de Ociel, sino fue en general en la sociedad. Claro, tuvo un gran impacto. Y fue a partir de algo tan de forma como era cómo se vestía. Sí, es que, bueno, al final todos somos personajes, ¿no? O sea, es decir, asumimos esta máscara ante los demás, ¿no? Y obviamente esta máscara representa mucho de nuestro yo interior, ¿no? O sea, es decir, vamos escondiendo cosas, pero también, de hecho hay una teoría, ¿no? De Johari, que es un psicoanalista sobre esto, ¿no? Entonces, tú vas mostrando con algunas personas parte de ese interior y con otras lo vas cerrando, ¿no? Y justo usas esa máscara también para distraer o así. Entonces, yo recuerdo una anécdota de unos profesores aquí en la Facultad de Derecho. Entonces, un profesor llegó en moto y pues obviamente para usar la moto pues tienes que usar un tipo de vestimenta, ¿no? De cuero por si te caes y todo eso, ¿no? Entonces, el otro profesor lo alcanzó y venía de traje y corbata y le dijo, estás disfrazado de motociclista, ¿no? Y el otro le respondió, ¿y tú de abogado? ¿No? O sea, al final de cuentas, sí. O sea, los dos son disfraces, ¿no? Pero a lo mejor uno tiene una utilidad, el otro no lo sé, también habría que discutirlo, ¿no? Pero representa cosas, ese es el tema. Y entonces, obviamente, pues si una abogada, que es lo más común, ¿no? Litiga y va de aquí o está, porque luego también caemos en eso, ¿no? En los memes, ¿no? O sea, el abogado o la abogada de agrario, pues obviamente tiene que andar de botas y jeans, sombrero. ¿No? Ajá, y sombrero, ¿no? Y el abogado laboralista, ¿no? Pues tiene que andar de tenis, ¿no? O sea, porque depende de dónde estés, pues como dice Paulette, pues, quien se sube al metro, pues obvio, no te vas a subir de tacones, ¿no? Y así vamos jugando con eso, o sea, también, como dices tú, o sea, sí tu personaje, sí lo que representas, pero también, pues, ya somos un poco más abiertos. Ahora, ciertamente, el outfit del abogado, que además, pues, lo vemos en series de televisión, en películas, y eso va generando un imaginario de cómo debe ser un abogado. Por cierto, que una película divertidísima en ese aspecto es Mi Primo Vini. No, tampoco. No, tiene que ver Mi Primo Vini, por favor. No, lo llevamos de tarea. Que es un abogado, pues digamos, hecho por cursos, por correspondencia, que va a defender a su primo en un poblado en Estados Unidos donde la ley es muy rígida, el abogado es muy rígido, y él, pues justo en la primera escena no lleva el traje, ¿no? Entonces va al pueblo, no hay un traje, se compra un frac de fiesta así, todo colorido. O sea, se empieza a tener ahí un tete a tete con el juez sobre estos temas, ¿no? Que al final de cuentas, él se pone a estudiar
y saca, ya lo spoiler, ¿eh? Saca al primo de la cárcel, pero la novia le ayuda mucho. Marisa Tomei es la que hace a esta. Okay. Ralph Macchio es el inculpado, y el que hacía Herman Monster es el abogado, el juez. Es un clásico de la comedia judicial, que hay muy pocas. Pero bueno, entonces, pero fíjense lo que simboliza, que volvemos a lo de siempre. O sea, ¿por qué no hacemos las preguntas? Hay una serie de televisión justo donde dice, oye, vamos a ir a una audiencia judicial, ¿no te quieres poner corbata? No, porque la corbata representa la correa que el amo le cortó al perro, pero porque ya no la necesita usar, ¿no? O sea, ya el perro ya se amansó tanto que ya no necesita saber que el amo tiene la correa sujeta, ¿no? Pues sí, o sea, si tú lo piensas simbólicamente, la corbata es una correa de perro. Sí, o sea, estéticamente no suma nada, ¿no? No hay o sea, no habría una utilidad. Sí, claro. Es más, de hecho es un repositorio de bichos. Porque, o sea, tú tendrías que lavar tu corbata cada que la usas, sí. Como, no voy a referirme a otras prendas, pero casi así. Porque tú hablas y estás toda escupiendo y toda esa saliva se va ahí, ¿no? Seamos honestos, los abogados no lavan sus corbatas, si acaso las mandan a la tintorería, no sé, una vez al año o algo así. Sí. Entonces, de hecho, en algunos sitios durante la pandemia se prohibió el uso de corbata. Claro, ¿no? Sí. Entonces, pero qué tan seguro me siento de usarla, también yo no estaría, o sea, en contra de que alguien quiera usarla, la quiera usar, claro. ¿No? También ese es el tema, pero pues otra vez, representaciones y eso, ¿no? Entonces, ¿crees que los cambios también en nuestro ámbito jurídico vendrían a partir de despojarnos? Es buena, ¿sí? Pregunta. ¡Híjole! Porque sí te metiste en un terreno fangoso, ¿no? Complicada la respuesta, claro. Pero podría empezar un cambio. Empezar a pensar tal vez de sí, tendríamos que llegar a un momento en que eso no fuera importante. Claro. Ok. Y si llega alguien de algo, qué bien. Y si llega alguien de otra manera, que no, también qué bien, ¿no? También, claro. Sí, porque ahora, entonces hay personajes que justo, el pandroso, ¿no? Ahora me voy a vestir así y voy a ir a hacer una sede importante, a hacer tal y no sé qué, para molestar a los otros que sí van vestidos de un modo, ¿no? ¿Y no pasa lo mismo con el tema indígena? O sea, a la inversa, es decir, a alguien que defiende los derechos de las comunidades debe vestirse de cierta forma, debe saber tal vez una lengua, ¿no? A veces me da esa impresión también de que la defensa clichés, indígena, ¿no? Pasa por una cuestión de formas, de cómo te vistes. Es que sí es complicada después de como dice Paulette, porque, claro, entonces, y si yo tengo pues eso, una con textura, ¿no? Y me visto con algún traje típico, entonces estoy apropiándome de una cultura que no claro, es la misma, ¿no? Cultural. Pero a la inversa quizá no. O sea, si yo veo a una persona que es indígena y viene, no sé, de jeans, que es lo normal, ¿no? Y una playera que dice la marca, o un traje, entonces, ¿no? O sea, el problema es ese, creo, asociar con clichés o con cosas, ¿no? Eso, porque también, o sea, entiendo la crítica hacia de las formas las hacemos, pues sí, a veces como los erigimos como fetiches casi, ¿no? Pero también incluso para beneficio, o sea, ¿cómo decirlo? Y perdón, a lo mejor te traigo el tema presente, pues, de esta nueva integración de la Suprema Corte, ¿no? Con el próximo presidente, que va a haber muchos simbolismos, pero ¿eso es relevante? ¿O lo relevante es que se estén resolviendo esos problemas? Yo creo que eso es lo... Sí, ¿no? Por supuesto. Más allá, perdón, de a lo mejor la ceremonia de la entrega del bastón o de cómo viste para resolver los asuntos, si va a vestir con ropa tradicional o con la toga. O sea, no sé, ahí también qué opinen
¿no? De esa discusión que él puso, pues también. No, por supuesto, o sea, yo creo que, o sea, la función principal a lo que sea que te dediques en esta impartición de justicia, filosofía del derecho, sea la profesión que sea jurídica, yo creo que lo importante es la sustancia. Digo, si tú eres profesor de derecho, lo importante es que tengas la habilidad y el conocimiento de poder construir conocimiento con tus alumnas y alumnos. Si te dedicas a impartir tomas de decisiones jurisdiccionales, pues eso es lo importante. Yo creo que va más allá de cómo te ves y cómo te vistes. Y también algo como muy interesante que me pongo a pensar es en qué momento desarrollas tu identidad. O sea, desde chiquitos, pues que el uniforme, ¿no? Creo que desde el kinder, la primaria, la secundaria, tal vez en la prepa, como que empiezas a desarrollar tu identidad, pero entras a trabajar y vístete así. Y que en la oficina te obligan a vestir así, y que tienes que venir en traje, o tienes que cumplir como ciertas formalidades, y si no hay lugares hasta donde ni siquiera te dejan pasar a poder laborar. Entonces, pues igual este tema de ¿y en qué momento puedo ser yo y sentirme yo y desarrollar pues mi identidad? Así me he visto yo, y si me quiero vestir como sea, es mi derecho, ¿no? Y que tus convicciones o en lo que tú crees no pase también por cómo te debes ver acorde con esa ideología, ¿no? Insisto, o sea, alguien que defiende los derechos indígenas no necesariamente tiene que usar ropa, ¿no? Tradición, bueno, propia de las comunidades. Pero, pues a ver, igual también si tienen preguntas, Sí, es lo que estaba comentarios a checando todo aquí. esto, por favor, están invitados, invitadas. Sí, por favor. Sí, porque, bueno, finalmente es un tema polémico, o sea, no le rehuimos, ¿no? Porque, claro, o sea, es un tema de pertenencia, o sea, uno se viste de una forma para pertenecer a un grupo, ¿no? Pero también por otro lado hay toda una mercadotecnia de busca tu propia identidad, ¿no? Sea auténtica, sea auténtico, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pero claro, quien en la prepa, pues, fue darketo porque su grupo de amigos o heavy metalero o lo que fue, ¿no? O sea, todos pasamos por esas facetas y ya como dices tú, en la edad adulta tú empiezas a definir más, ¿no? Tu identidad. Tu claro. identidad y entonces Y si te sientes identificado con traje, está bien. Sí, exacto, o sea, yo Pero creo que si no, también está bien. Ajá, que bueno, también ya cada quien hará sus cuentas de decir, o sea, el traje me da seguridad, pero tampoco me debe de hacer prepotente, no sé, ¿no? Claro. No me debe hacerme sentir distinto a las demás personas, ¿no? Que a mí sí me tocó en algunos órganos jurisdiccionales, cuando empezaba a trabajar, llegar de corbata y que hubiera personal que te volteara la corbata para ver la marca que era. Okay. ¿Real? ¿Eso Sí, fue real? sí, yo lo viví. Oh my God. Ajá. O que te escanearan así y te dijeran, a ver, no. O sea, y supongo todavía. ¿por qué traes existe, tus claro. flexi, no? Que ya ahora son muy caros, ¿no? Sí, ahora son caros. Andrea, ¿no? Pero bueno, o sea, entonces sí me pasó eso. Yo creo que cada vez pasa menos, pero todavía hay. Sigue pasando, claro. Ajá, sigue pasando. Y yo creo que sí es parte de nuestra generación, ¿no? Porque el paliacate verde seguirá significando lucha, ¿no? Y para algunos no les gustará, ¿no? Pero pues... O sea, hay cosas que entonces sí son importantes porque ya son un símbolo por sí mismas, ¿no? Como dices ahorita el paliacate, por ejemplo. Y al contrario, ¿no? O sea, no tendríamos que esta odiosa cuestión de, porque la chica venía vestida de este modo, fue objeto de de acoso, de un crimen o de agresión, ¿no? Porque ella lo provocó de esta... O sea, eso también ya lo tendríamos que empezar a superar, ¿no? Y que de alguna manera se traslada también, decía yo, al ámbito de la educación jurídica, ¿no? O sea, de que entonces tienes que, incluso tu lenguaje corporal tiene que ser de una forma, tienes que comportarte de una forma, tienes que citar a un tipo de personas y de autores, tienes que decir tu voz tiene que ser, modulación. Y eso después en la sede judicial. Ahorita recuerdo algo, por ejemplo, que el tema de la vestimenta, ¿no? Y sobre todo, sí, en las mujeres, ¿no puede ser a veces sí un factor de distracción? Es decir, una mujer que llega a lo mejor a una audiencia con ropa muy entallada, escotada, no puede distraer esto, o sea, la atención de la persona juzgadora. O sea, no tendría ahí sí quizá en ese tipo de
de ámbitos, insisto, audiencias, por ejemplo, quizás. Pues no debería de ser, o sea, Ajá. yo creo ¿No? que ese es justo como la lucha de decir, oye, me vista como me vista, Ajá. tú Pero sí debes puede ser una estar... estrategia, o sea, Pues es sí. que pues Sí podría, sí, ¿no? Sí Como podría, también entre pero... los varones, o sea, también los hombres, o sea, se visten de una forma cuando pues van a una entrevista de trabajo o algún lugar, ¿no? O sea, Pero yo creo que deberías de ser lo suficientemente profesional como para que si una niña, una mujer, una persona llega vestida de tal forma, no te distraigas respecto de eso porque estás trabajando, ¿no? O sea, debes de tener como pues sí, el profesionalismo y la no sexualización de la persona que llega. O sea, creo que y aparte, pues distracción a lo mejor y se convierten en miradas lascivas, en miradas como incómodas para la persona que se viste de tal o cual manera. Y ahí hay una incomodidad bilateral, tanto la persona que se siente distraída o incomodada y la persona que lo está recibiendo, que eso pues ya incluso puede ser, no sé, un delito, ¿no? vamos a aprovechar para los saludos. Primero agradecer a a la directora de la facultad, Claro. la doctora Sonia Venegas, por el espacio, por la oportunidad, porque, bueno, pues esto al final es apertura, ¿no? Hablar de otros temas, que era la intención en esta temporada de categorías sospechosas, ¿no? Ya después retomaremos los temas serios. No, pero bueno. Otro día con más calma. Estamos tratando. No, me gustó, Raúl, que dijiste, no, los temas jurisdiccionales. Eso es después. Es que hay pocos espacios en donde se platica esto. Sí, porque yo creo que, o sea, igual, porque podríamos discutir el formato de la sentencia. Claro. O sea, la sentencia tiene que ser de un tipo para que represente rigurosidad y seriedad o no. Ese es un tema bien interesante, ¿no? Y entonces, bueno, agradecer a Yus Canal Multimedia y a quien nos está siguiendo. Gracias, a... Ay, aquí Por ejemplo, aquí yo tengo que Eduardo Laguna exacto. comenta Tú léelo. que es un tema polémico, nos saluda desde Toluca, y también María Estrada, ¿verdad? Sí. También dice, en un equipo de fútbol o en las religiones también pasa esto, que me imagino que se refiere pues a las... Que hay que te llevar un outfit determinado Claro, para... claro. Pues sí, porque a lo mejor en el fútbol o en cualquier equipo, cualquier deporte, pues cumple un propósito, ¿no? No te vayas a confundir de tus compañeros, ¿no? Te vayas a anotar un Y gol en al las otro religiones, pues a lo mejor, o no sé, en las escuelas, los uniformes o así, ¿no? Cumple una función también igualdad. de igualdad, sí, de, no sé, y decían en el gym, bueno, pues sí, o sea, volvemos a lo de los personajes, ¿no? O sea, hoy asumir un personaje es carísimo, ¿no? O sea, es lo que decían, por ejemplo, dicen Adam Sandler, ¿no? Que va a los Óscares vestido así siempre, pero pues las cosas que trae son carísimas. Lo que pasa es que, pues, aparentaría que no tienen ese costo, no sé, pantalones de pants o lleva unas playeras holgadas, así, ¿no? Pero pasa mucho ahora, ¿no? O sea, de que, quieres representar a una persona pues así, que no gasta mucho, pero en realidad sí puede llegar a gastar mucho en su outfit, ¿no? Entonces, los del gimnasio es eso, ¿no? O sea, parece que, o sea, tienes que llevar una serie de las toallitas, la no sé qué, ¿no? Eli también nos saluda, dice, felicidades, Polet. Gracias. Saludos. Sí, pensaba también, por ejemplo, en el ámbito de la tecnología, como que ahí también se han erigido otras formas que justo son las no formas, es decir, cómo se viste, no sé, Elon Musk, cómo se viste Mark Zuckerberg, justo con playeras que parecieran de 300 pesos, ¿no? Y esos hoy son los, digamos, los gigantes de la tecnología, los genios. Entonces también pareciera que para ser un genio, ¿no? Tienes que verte justo así, muy sencillo. Creo que en todos los ámbitos hay formas, como bien dicen, son identidades. Sí, creo que pues no hay que negar que sí comunicas, o sea, hay un lenguaje no verbal y tu forma de vestir comunica ciertas cosas, sí, comunica, pero no debes de tener como una reacción que repele a ciertas formas, ¿no? O sea, que aceptes
no sé, un traje y que no aceptes como ciertas cosas, o que aceptes que traiga cierto tipo de playera y que no aceptes otras cosas, sino que debería de haber una tolerancia a cualquier tipo de vestimenta, ¿no? O sea, si quieres usar tal o cual cosa, debería de haber más tolerancia y empatía hacia las personas que deciden hacerlo o no, y comunicar ciertas cosas o no. Nos manda a los 3 saludos Silvia Toral. Gracias por Ah, escucharnos. gracias. Saludos a Silvia. Silvia. Sí, fíjate que es interesante. Nos estaba aquí Rafa echando un torito, no sé si asumirlo o no, Polet, pero a ver. porque justo ayer vivimos un altercado, por decirlo así, ¿no? Que sobre justo la representación de dos políticos, ¿no? Que contrastan justo en su aspecto, en su forma de vestir, ¿no? Claro. Y que de alguna manera sí se ha polarizado. Tú no sabes el tema, ¿no? No, sí. Viralísimo. Bueno, entonces, he visto los memes. Claro, exacto, o sea, está por todos lados ese tema, ¿no? Pero el tema es que parece que además ambos personajes, o sea, están como muy bien construidos, ¿no? A propósito, ¿sí me explico? O sea, uno incluso por lo ves, ¿no? El saco, la corbata, así, un saco, o sea, un traje que se ve que es, pues, hasta quizá puede ser desastre, ¿no? Todo. Costoso, claro. ¿No? Y el otro político que, pues, ha hecho estas representaciones con un tipo de vestimenta, incluso de comportamiento y todo eso, ¿no? Y entonces, claro, los memes, todo eso va hacia allá, ¿no? Como la política, o sea, se ha convertido mucho en eso, ¿no? Entonces, cuando decías que también en las audiencias judiciales, eso, pues es que también es un tema ahí de comunicación, ¿no? En donde estamos tratando de comunicar cosas y a veces esa comunicación es forzada, por decirlo de un modo, ¿no? Con el afán de atraer la atención, o sea, en su caso, o volverte una víctima, o en su caso, aparentar alguna cuestión, ¿no? Y ahí quizá es donde tenemos estos problemas, ¿no? Porque está aparentando algo que no es, ¿no? Pero ¿para qué, no? La ética, ¿no? O sea, está bien, está mal, o mejor no nos metemos ahí, o tendríamos que llegar a un momento en que superáramos estas cuestiones, ir justo al fondo de las cosas, ¿no? Porque creo que lo que pues preocupa más bien sería el trabajo legislativo más claro. que este show que se vivió ayer, ¿no? Sí, claro. Y aparte, pues, o sea, de los memes y todo, pues en ese tipo de recintos no se debería de tolerar la violencia, que es por lo que legisla, ¿no? O sea, eso fue como la expresión de violencia, golpes, y debería de ser, pues, no tolerable al discurso que tienen de acabar con esto, ¿no? Sí, es que justo estamos viviendo estos tiempos, ¿no? Donde de alguna forma el morbo, Mira, Rafita, ¿no? nos comparte aquí que ya van a sustituir a Fernández Noroña de la presidencia. Ah, sí. Sí. O sea, ya tuvo o sea, trascendió ya, ¿no? Ya claro. tuvo una repercusión. Consecuencia, sí. Una consecuencia. Sí. Pues sí, porque pues ya ha demostrado que no logra, ¿verdad? Una armonía. Digo, sí, debe ser de un complejo lograrla, pero al menos no ser también el causante. Sí, entonces fíjate, o sea, a lo mejor me voy a estar contraargumentando porque yo propuse este tema, sé que es disruptivo, que sé que es polémico, pero al final de cuentas creo que digamos, la respuesta es la mesura, ¿no? La tolerancia. La tolerancia, o sea, la respuesta es el justo medio, ¿no? O sea, sí, o sea, vístete como tú quieras, busca tu identidad, sea auténtico, pero tampoco a través de eso trates de dañar a otros o lesionar o ser, o sea, llevar esto al escándalo, como se dice, a ver, lo voy a poner radical, ¿no? O sea, el que se viste como un nazi, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Y dice a mí que, o sea, es mi libertad y yo me puedo comportar como yo quiera. Híjole, no sé si me explico. Y que dejemos de juzgar solamente por las formas. A ver, es cierto que, por ejemplo, como decíamos, en el ámbito político puede haber temas de corrupción en torno a los accesorios que usan pues nuestros representantes populares. Pero parece que a veces nos enfocamos únicamente en eso. Es que ya trae tal pulsera. Bueno, y que de verdad no le puede alcanzar para comprarse la pulsera de tal marca, porque yo veo esa constante crítica
hacia nuestros actuales representantes, a la mayoría que actualmente nos gobierna, de cómo deben vestir, justo, cómo deben vestir, cómo deben vivir. Cuando, pues, perdón, es natural que les alcance para ciertos lujos, para ciertas comodidades. Entonces, creo y correcto encasillarlos también en una forma de vida y en un estilo de vida. Bueno, pero a ver, yo ahí sí difiero, ahí sí difiero. Complicado, tema complicado. Sí, mira, porque de hecho, cuando existía la Comisión Nacional de Ética Judicial, llegaron asuntos de ese tipo, ¿no? El magistrado que tenía un Ferrari, ¿no? Y llegaba al juzgado en su Ferrari, ¿no? Ajá. Y bueno, pues alguien se dijo, no, pues es que más bien así la noticia era que saliendo del estacionamiento de ese edificio, pues el magistrado le aceleraba, ¿no? Y la gente que iba pasando los transeúntes, ay, ¿no? Y volteaban arriba, ¿no? Y decían, ay, oye, el Poder Judicial de la Federación, y asociaban cosas. Entonces llegó la queja, ¿no? Y entonces le preguntamos, o sea, porque así es la ética, ¿no? El magistrado, sí, porque yo colecciono coches y aquí puedo demostrar que efectivamente los compré y todo, ¿no? Y la conclusión a la que llega un poco la comisión es, pues sí, pero no los traigas al trabajo, ¿no? O sea, el fin de semana vete a donde quieras, acelera, da los arrancones que quieras, pero si tú estás desempeñando un cargo público y tienes, o sea, la gente espera una imagen tuya, ¿no? En la ética se dice ser y parecer, ¿no? Entonces, no pareces una persona modesta. Y entonces la gente, pues, necesariamente va a asociar que de alguna forma en tus causas puede que eso funcione como un sesgo. Pero no lo están viendo como muy puritanos, es decir, es obvio que pueden pagarse unas vacaciones. Sí, lo pueden hacer, pero, o sea, de alguna manera, o sea, si esto ya trasciende más allá, claro, sí, o sea, si ciertas... tienes tantos millones de pobres y vas y lo presumes, ¿no? Vas y lo exhibes, ¿no? Entonces, pues obviamente sí genera un malestar, ¿no? O sea, yo creo que vuelvo, ahí sí hay que cuidar las formas. Moderación, modestia. Ahí, ahí sí habría que cuidar las formas en ese aspecto, ¿no? O sea, decir de... Entonces, aparentar ser austero. No, es que bueno, mira, lo ideal no sería puedes comprar cierto reloj, no puedes... Pues sí, pero lo puedes usar a lo mejor el fin de semana, ¿no? Bueno, igual. O en ciertos lugares, o sea, tal vez en la oficina, no sé, en donde estás con alguien cercano, podrías utilizarlo. Es que el punto es que no incomode y no, pues, lastime a más personas. Sí, no lastime a más personas y pues eventualmente yo creo que también esa modestia refleja mucho la persona que es, ¿no? O sea, en un país que es clasista, obviamente hay quien adquiere ciertas marcas para marcar la diferencia. Claro. ¿No? Y te lo va a ostentar para decir, porque yo puedo hacerlo y tú no puedes hacerlo, ¿no? Y eso, eventualmente, esa visión clasista se puede trasladar también a una sentencia. Entonces en los representantes populares sí es importante, al menos la ideología que te llevó a ese espacio popular, ser coherente, ¿no? Que seas coherente. Pues entonces parte de la coherencia pasa por las formas. Sí, porque además el que va a marcar... Pues las formas sí son importantes también. En ese aspecto sí, porque es la forma y es fondo, ¿no? Porque el que normalmente marca esta diferencia difícilmente se va a acercar, no sea una persona realmente con interés, o sea, que no sea de su ámbito social, a tratarla de entender o escucharla, ¿no? O sea, y yo creo que eso, de alguna forma, o sea, es eso que tenemos, que hasta Octavio Paz lo analizó en El laberinto de la soledad, o sea, sí estaba muy marcado, eso nos llevó a la reforma judicial, entre la clase judicial y la gente, ¿no? O sea, de hecho, era así como a veces muy sonado, tal ministro que se le vio llegar en el metro, ¿no? Pero eso era rarísimo, ¿no? Claro. O sea, los secretarios de estudio y cuenta de... Ay, perdón. Sí, yo he escuchado secretarios de cuenta que dicen, yo al metro ni loco, o sea, no me subiría por nada, ¿no?
cosas así, no usaría el transporte público, no iría a tal lugar, ¿no? O yo a esa gente ni la saludaría, ¿no? O sea, sí hay eso, o sea, sí hay ese clasismo. Sí, claro. Sí existe, ¿no? No sé si esta reforma lo va a quitar porque de alguna manera la profesión del abogado está ligada con esta idea de que entonces formamos parte de otra clase distinta, ¿no? Cuando ya nos volvemos servidores públicos, que justo es una contradicción porque es servicio público, ¿no? Entonces, no sé qué hacer, o sea, si tendríamos que incluso de repente subir a todos los funcionarios judiciales a un autobús y llevarlos a una comunidad, que bajaran, que convivieran, que fueran a un mercado, ¿no? O sea, sí hacerles esta conciencia social, esta sensibilidad, que además ahora quien fue candidato y recorrió las cosas, o sea, le tocó vivirla un poco más, que eso a lo mejor puede ayudar, pero va a seguir siendo un tema ahí. Ok, sí, es que, bueno, no sé. Sí, es un queda tema. Poco tiempo ya, sí, con 4 minutos. Ok, pues Sí. para ir cerrando, yo creo que sí es un tema sin duda polémico, es un tema complicado porque tiene diferentes aristas de pensarlo de tal forma de cómo yo reacciono ante una persona que no se viste de tal manera o si yo me quiero vestir de tal manera. Entonces, pues yo creo que la respuesta es la tolerancia, el punto medio. Si una persona quiere expresarse y comunicar como cierto tipo de cosas, pues hay que tolerar, ¿no? O sea, hay que tolerarlo, hay que encontrar igual en tu forma de expresar y de comunicar que no afectes a las demás personas, ¿no? Y buscar como este punto medio en que si bien es imposible que a veces tus acciones que no son malintencionadas no puedan ser sujetas de mala interpretación, como personas que pueden, no sé, lo que tú dices, traer un reloj de cierta marca o así, pero por el simple gusto, porque les alcanza y así, pues que seas también tolerante respecto de esto y de decir, pues a lo mejor no quiere comunicar que es prepotente o que es desigual, sino simplemente le gustan y también tener esa conciencia de decir, pues no todo es personal, ¿no? O sea, hay cosas que no lo son y creo que es la tolerancia para una buena armonía. Aquí también Mari nos dice que el hábito no hace al monje, ¿no? Muy buena frase, ¿no? Exacto. De la filosofía popular. Dice, también es cierto que si no vas bien vestido no significa que no eres inteligente o capaz en lo que realizas. Exacto. Y que pues cuando hay un evento vestirse de cierta forma sirve para identificar cuál es tu función. Sí, lo que decíamos, ¿no? Que hay cosas que, o hay formas que tienen una funcionalidad, hay otras que no, y eso es lo que tenemos que cuestionarnos. Con lo que iniciamos el programa. Sí, hay que cuestionarse los prejuicios, la discriminación, ajá. Y ya uno si quiere, como dices tú, pues qué modo de comportarme con las demás personas es menos lesivo, ¿no? Agresivo. Así que nada de esto de pie a violencia de cualquier tipo, simbólica, violencia psicológica, claro. O sea, que nada haya cabida para que pueda ser un acto como violento, ¿no? Pues ya para cerrar, ¿qué pues saber? Yo creo que habría que invitar, ahora no hicimos ninguna dinámica de regalar algún libro, eso, ¿no? Sí. Pero más bien decirles que en el próximo programa vamos a tener muchas sorpresas. Voy a traer el tema favorito de cine. Sí. Cine y justicia. Casi se nota que no te gusta el tema. Cine y justicia, se nota. Ahí vamos a ver cómo, ¿no? Y quizá ahí regalemos libros, quizá alguna. Yo sé que ya no se usan los DVDs, pero algo así haremos, ¿no? Perfecto. Y ya seguiremos igual, quizá recordando películas donde vemos estos abogados que sin estar vestidos de un modo, pues son capaces, inteligentes, ¿no? Se me ocurre nada más por la serie de la abogada Gu, que es una abogada coreana, ¿no? Que justo pues tiene una discapacidad, pero aún así pues es una abogada brillante. Que rebasa, o sea, el mínimo de todos sus colegas, ¿no? Y que la aprenden a tolerar, porque claro, pues ella no viste como debiera vestir, no se comporta como se debiera comportar, pero de todas maneras pues gana casos, ¿no? De manera exitosa, ¿no? Entonces quizá trascender las formas y ver a las personas como son personas.
Justo. Muy bien, por favor, no se pierdan el siguiente programa. Sí, interesante. Muchas gracias, ¿no? a Gracias a nuestra ustedes invitada. por el Gracias. espacio. Y gracias también a los que estuvieron participando. Sí, Por mucha favor, participación. siguiente jueves estaremos pues con este tema tan al estilo, Raúl. Ya luego volvemos a los temas aburridos. Estilo José Raúl. Muchas gracias a todas y a todas, todos y todes. Eso. Por estar Muchas con gracias nosotros. a todas las personas que nos vieron y escucharon. Gracias. Bye. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia. Derecho a tus oídos.